El siguiente programa implementa los algoritmos de búsqueda primero en profundidad y búsqueda primero en anchura o amplitud en temas de grafos. Se constituye únicamente de 4 clases principales, que son la clase lista, la clase nodo, la clase arista, la clase grafo y el main. En esta ocasión el programa se visualizará por medio de consola. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro programa, lo primero que nos saldrá sería un mensaje que dice: nota, los archivos están guardados de la forma gf1.txt hasta gf12.txt. Esto se hace para indicarle al usuario que dentro de la raíz del programa existen dos archivos de texto con 12 grafos diferentes. Entonces, el usuario puede escoger entre cada uno de ellos. Por eso después dice: ingresa el nombre del archivo, añada la extensión txt. Si yo ingreso un nombre diferente, por ejemplo, grafo, y le añado la extensión txt, ese archivo no me lo toma o no me lo encuentra en la raíz. Por eso me aparece el mensaje de: el archivo que ingresó no existe, ingrese nuevamente el nombre del archivo. Si yo me doy cuenta, y aquí dice que los archivos están nombrados como gf y luego el número correspondiente, entonces coloco la letra G, F y un número, en este caso el 1, pero no añado la extensión txt. De igual forma me dice: el archivo que ingresó no existe, ingrese nuevamente el nombre del archivo y añade la extensión txt. Entonces doy gf1 y añado la extensión. Si el archivo que yo escribí si lo encuentra, entonces de primera instancia me mostraría la información de ese grafo, toda la información que contenga el grafo, es decir, los vértices y las aristas que contiene. En este caso puedo darme cuenta que ese archivo contiene un grafo donde sus vértices tienen información de tipo A, de tipo letras mayúsculas, como es el caso de que tiene un vértice con información A, uno con información B, C, D, E, F, G y H. Y obviamente al lado sus adyacencias a los demás vértices. Como segundo paso, como segundo opción, me muestra lo que sería 1, recorrido en profundidad, y 2, recorrido en anchura. Esto indicándome que yo puedo realizar dos recorridos, tanto en lo que sería en profundidad o por anchura. Por lo tanto, yo le tengo que indicar qué tipo de recorrido quiero hacer. Y me muestra: selecciona el tipo de recorrido, solo 1 o 2, no letra. Solo puedo indicar ya sea el 1 para el recorrido en profundidad y el 2 para el recorrido en anchura. Si yo indico un 4, me dice: ingrese nuevamente el tipo de recorrido. Entonces, recordando que no debo ingresar letras. ¿Por qué? Porque puede estropear lo que sería el funcionamiento del programa. Entonces me abstengo de usar letras, entonces lo coloco 1 o 2. Ya si por la cuestión pues me parece el 3, lo presiono, pues ya me va a indicar que debo ingresar nuevamente el tipo de recorrido, pero por lo tanto entonces ingreso el 1. Ahora me pide: indique el vértice por donde desea comenzar. Yo sé, o por eso con anterioridad se mostró la información de ese grafo, donde podemos ver que los vértices son letras mayúsculas. Por lo tanto, el vértice que por donde yo quiero que comience lo debo de indicar tal y como está, es decir, una letra mayúscula. Si en este caso el grafo que yo hubiera abierto tenía los vértices con información en letras minúsculas, tendría yo que colocar ese vértice en letra minúscula. Y si el grafo que yo hubiera abierto tenía informaciones de tipo entero, pues tenía que colocar ese entero. ¿Por qué? Porque si yo coloco una A minúscula, que en este caso vemos que solo ocupa letras mayúsculas, si yo coloco una letra minúscula, me dice: ingresó un vértice incorrecto. ¿Por qué? Porque el programa no lo toma como un vértice igual, o sea, no encuentra ese vértice con esa misma información de nueva cuenta, y me aparece el mensaje que dice: ¿desea salir del programa? Entonces yo le coloco que no, que quiero seguir dentro del programa para seguir haciendo recorridos. Vuelvo a ingresar el nombre de mi archivo, grafo1.txt. Esto de abrir cada que se reinicia el recorrido, cada que se quiere hacer un nuevo recorrido y se tiene que abrir el archivo,
es por la cuestión de que no se esté guardando en memoria todos los recorridos, toda la información de los recorridos, sino que cada vez que se desea seguir en el programa o repetir o realizar un nuevo recorrido, me borra los valores iniciales y me vuelve a cargar la información de ese archivo, para que a la hora de mostrar los resultados de dichos recorridos no se vean datos que no existían o datos que no existen en ese archivo. Bien, si yo le doy un recorrido por profundidad, indico un vértice que sí está, por ejemplo, la letra A, muestra lo siguiente, que sería el recorrido por profundidad queda de la siguiente forma: orden vértice, indica que la primera columna es el orden en que fue visitado cada vértice y por consiguiente la siguiente columna indica el vértice que se vio en esa posición. Entonces, en el primer orden se vio el vértice A, seguido del B, del C, del E, del D, del H, G y por último el vértice F. Si yo le doy en que no deseo salir del programa, que quiero seguir continuando realizando recorridos, me pide que vuelva a ingresar. Vamos a abrir el mismo archivo, grafo1.txt, y ahora si yo voy el recorrido por anchura, de igual forma me dice indique el vértice por donde desea comenzar. Pero recordando lo anterior, si yo indico un 1, es decir, quiero que inicie por el vértice 1, pero mi archivo no está definido o no tiene información en los vértices de tipo número, de tipo entero. Si yo le doy clic, me dice ingresó un vértice incorrecto. ¿Por qué? Porque nunca lo encontró en ese archivo. Entonces volvemos a que cargue nuestro archivo. Ahora procedemos a realizar la prueba de escritorio de 4, no es cierto, de 3 grafos en 3 archivos diferentes. Entonces cargamos el primer grafo aleatorio, es decir, el grafo 2.txt, y me muestra la información. Como podemos apreciar, este grafo contiene la información de los vértices en letras minúsculas. Si yo doy en la opción 1 de recorrido por profundidad y digo que empiece por la letra D, ojo aquí porque debo de poner la letra o la información del vértice tal y como está, es decir, una letra D minúscula. Bien, si yo le doy la letra D, me dice el recorrido por profundidad queda de la siguiente forma: orden y vértice. El primer vértice visitado fue el vértice D, seguido del vértice A, B, C, E, F, G y Z. Digo que no quiero salir. Vuelvo a cargar el grafo 2.txt y ahora voy por el recorrido en anchura. Doy que inicie por el mismo vértice que fue el D y me dice que el orden y el vértice. El vértice D fue el primer vértice visitado, seguido del vértice A, C, E, B, F, Z y G. Si visualizamos el recorrido anterior, vemos que sí hay un cambio en los recorridos, ya que en el recorrido por profundidad, el cuarto vértice visitado fue el vértice C, mientras que en el recorrido por anchura, el cuarto vértice visitado fue el E. Bien, este sería el resultado de los dos recorridos para un primer grafo. Si seguimos dentro del programa y ahora vemos un siguiente grafo, el grafo 4.txt, vemos que este grafo tiene información de tipo entero, de tipo números. Entonces yo selecciono el recorrido en profundidad 1, indico que inicie por el vértice con información 4. Me dice el recorrido por profundidad queda de la siguiente forma: el primer vértice visitado fue el 4, seguido del 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 6. Si vuelvo a abrir el mismo grafo, el grafo 4.txt, y indico que haga el recorrido por anchura, le indico ahora el vértice por el que deseo comenzar, igual al anterior que fue con información 4. Me dice el recorrido por anchura queda de la siguiente forma: orden y vértice. El primer vértice visitado fue el 4, seguido del 1, 2,
5, 6, 7, 3 y 8. De igual forma, el orden tiene cambios. Ahora, pasamos a nuestro tercer grafo, el grafo 12.txt. Como vemos, este grafo de igual forma tiene información de tipo entero, pero contiene muchos más vértices. A primera vista podemos observar que contiene 18 vértices. Ahora, seleccionamos el recorrido en profundidad. Indica el vértice donde desea comenzar, que inicie por el vértice 8. Y me queda que el recorrido por profundidad quedó como primer vértice visitado el número 8, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 10, 9, 13, 12, 16, 14, 15, 17 y el último vértice visitado fue el 18. Vuelvo a cargar el mismo archivo que es grafo 12.txt, pero ahora hago un recorrido por anchura. Entonces indico la opción número 2, indico el vértice que sea el mismo, en este caso el 8, y el recorrido por anchura queda así. El primer vértice visitado es el 8, después el 1, 2, 3, 12, 13, 4, 16, 9, 14, 5, 6, 7, 10, 17, 15, 11 y el último vértice visitado el 18. Si indico que quiero seguir dentro del programa con la letra N, pues me vuelve a desplegar el menú de inicio o la parte inicial del programa, donde me indica que ingrese yo el archivo. Vamos a hacer la evaluación de un último grafo. En este caso damos grafo 6.txt. De igual forma, este grafo contiene información de números. Si yo le doy en recorrido por profundidad, que me ingrese o que comience por el vértice número 4, el orden sería el primer vértice visitado es el 4, seguido del 5, el 6, el 10, el 9, el 8, el 7, el 2 y el último vértice visitado el 3. Ahora hacemos el grafo 4.txt. Bueno, era el grafo 6.txt, grafo 6.txt. Indico que ahora haga el recorrido por anchura. Indico el vértice que inicie por el número 4 y me aparece el orden o el recorrido que se hizo. En este caso, el vértice 4 se visitó como primer vértice, seguido del 5, del 8, del 2, del 6, del 9, del 7, del 1, del 3 y del 10. Si yo le doy en ese de salir porque ya no quiero seguir realizando recorridos, pues me muestra el mensaje de salida del programa con éxito y se cancela o se finaliza la ejecución de este programa. Pues bien, estas serían las pruebas de escritorio de dicho programa, el cual implementa los algoritmos tanto de búsqueda primero en profundidad, tanto como búsqueda primero en anchura. Esto para el tema de grafos.